Bienvenidos nuevamente a una sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Rothbard. Ya veníamos revisando el capítulo que Rothbard, extenso capítulo que Rothbard le dedica a Adam Smith, por la importancia también de Smith, por la importancia que tiene este pensador en la historia del pensamiento económico. Rothbard, pues sabemos que le dedica tiempo en su crítica a Smith, y hemos, digamos, revisado desde el mito de Adam Smith, su vida, la división del trabajo, la división del trabajo productivo, improductivo, la teoría del valor, la teoría de la distribución, y esta vez vamos a revisar la teoría del dinero. Importante teoría del dinero de Smith, importante teoría además para los austríacos. Bueno, sobre la teoría del dinero de Smith, Rothbard comienza comentando en su libro de Historia del Pensamiento Económico, recordando la elucidación famosa, comenta Rothbard, de David Hume, sobre el mecanismo de flujo, especie y precio en las relaciones monetarias internacionales. Recordemos que este mecanismo ya, digamos, lo revisamos, lo estudiamos cuando Rothbard le dedica también análisis a las propuestas de Richard Cantillon. Muy importante además este mecanismo para los austríacos. Recordamos que este mecanismo es, digamos, el vínculo que hay entre el aumento de los precios en la economía. Ese aumento en los precios de los bienes y servicios los encarece y hace entonces que la especie, es decir, el dinero base, o el dinero mercancía, el oro o la plata en este caso, fluya, y tiene entonces el vínculo, se halla el vínculo entonces entre el precio de los bienes internamente, ¿no?, o el precio de los bienes domésticos, y la balanza de pagos. La balanza de pagos a través de la cuenta comercial, por ejemplo, ¿no? Es decir, suben los precios en la economía internamente, entonces en la economía doméstica suben los precios, se hacen más caros, se hace entonces más barato importar que exportar en términos relativos. Eso hace entonces que se importen bienes, dejen de exportarse bienes nacionales porque son caros, y entonces el dinero, mercancía o el oro sale. Y recordemos lo importante que era esto de acumular riqueza en el mercantilismo. Entonces, al subir los precios internos, termina saliendo dinero, mercancía, o sea, oro, plata, metales, terminan saliendo de la economía. Entonces, hay el vínculo entre los precios y digamos, la balanza de pagos a través de la cuenta comercial. A eso se refiere el mecanismo flujo precio-especie. Ya lo hemos comentado cuando Cantillon, Rothbard lo destaca, y luego digamos, con Smith, aquí recordemos que para Rothbard Smith es un desvío, igual que, digamos, los 100 años o el siglo clásico, es un desvío de la línea, en opinión de Rothbard, pues muy positiva que traía ya la economía en cuanto al valor subjetivo, desde los escolásticos tardíos, pasando por los fisiócratas, Cantillon particularmente. Bueno, hay un desvío pues, de esa senda virtuosa para Rothbard que traía la economía. Entonces, destaca Rothbard esa elucidación de Hume sobre ese mecanismo y las relaciones monetarias internacionales. Para Rothbard atractivamente escrita, pero dice que fue un deterioro del análisis pionero y sofisticado de Cantillon. Sin embargo, era mejor que nada, dice la propuesta de Hume, pues, era mejor que nada, dice Rothbard. Y como dijo Jacob Wiener es uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, economista de origen canadiense, digamos, de origen
húngaro, si no me equivoco. Jacob Wiener, fundador pues, de la Escuela de Chicago, comenta que, o sea, destaca Rothbard, cita, uno de los misterios de la historia del pensamiento económico es que Smith, aunque fue un amigo cercano de Hume durante muchos años, lo sabemos, de aquella pues, ilustración escocesa, de aquella cercanía al protestantismo escocés, al calvinismo escocés. Bueno, aunque fueron amigos cercanos durante muchos años, no incluyó, dice Smith, pero Wiener, comentando sobre Smith, no incluyó ninguno de los análisis de Hume en su riqueza en las naciones. Entonces, dice en cambio, Smith propuso la visión primitiva y errónea de que cada país tendrá tanto dinero como supuestamente necesita para hacer circular el comercio. O sea, cada país tendrá tanto dinero como necesite para que circule el comercio. Entonces, fíjense que aquí se ve un típico mainstream, típico vínculo entre la cantidad de dinero como favoreciendo, digamos, el comercio, ¿no? El excedente desbordando los canales de circulación, o sea, los canales de circulación, digamos, en la economía, ¿no? Digamos, como las carreteras por donde circula el dinero, es decir, el comercio, el dinero circulando a través digamos, cambiando de manos en el comercio, ese excedente desbordando esos canales para buscar ese empleo rentable que no puede encontrar en casa. Se acabó, dice Rothbard, cualquier referencia al nexo causal entre la cantidad de dinero, los niveles de los precios y la balanza comercial. Este es el mecanismo justamente de flujo entre precio y especie, ¿no? Que comentábamos hace unos segundos, o hace unos minutos, es esa relación causal que hay entre si sube o cae la cantidad de dinero domésticamente, la relación que eso tiene con los precios. Por ejemplo, aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios y entonces se van los metales. ¿Por qué? Porque bueno, se encarece la exportación, digamos, o lo exportable y se abarata lo que se puede importar y entonces ahí el dinero, mercancía sale del país o de las arcas del país. Y al revés, si los precios, si digamos la cantidad de dinero se recorta y caen los precios internamente o domésticamente, entonces se abaratan los bienes de la economía, tienden a exportarse y entonces vuelve el metal. Por eso es que para los austríacos, digamos, y particularmente para Rothbard, lo destaca, eso tiende a buscar un equilibrio en ese flujo interno y hacia lo interno y hacia lo externo del metal, y eso, digamos, no es o sea, es imposible, digamos, en opinión de Rothbard, ya lo revisamos cuando critica el mercantilismo, es imposible esa pretendida acumulación siempre de riqueza o de metales, porque la realidad es que si se acumulan, entonces los precios vuelven a subir y hacen entonces que vuelvan a salir los metales, ¿no? Entonces eso está siempre como en un ir y venir y, digamos, no se puede, como normalmente se pretende en el mainstream, penalizar, entre comillas, la importación o ver como mala, como negativa, la importación. Bueno, entonces el misterio se profundiza, dice Rothbard, se profundiza este misterio porque se separa o no menciona o no toma aportes de Hume, Smith en La riqueza de las naciones o en sus libros. Sí, bueno, la obra fundamental, La riqueza de las naciones prácticamente, aunque luego va a comentar Rothbard que es extraño porque además en sus conferencias, es decir, antes de la publicación de La riqueza de las naciones, sí se ve cierta relación con las ideas de Hume. Bueno, el misterio se profundiza, dice Rothbard, cuando nos damos cuenta de que en La riqueza de las naciones hay un grave deterioro, incluso de las conferencias del propio Smith, de más de una docena de años antes. Es decir, más de una docena de años antes de la publicación de La riqueza de las naciones, en 1776, Smith, ya en sus conferencias, bueno, digamos, inéditas, por ejemplo, están las famosas notas de jurisprudencia, en sus conferencias, inéditas en la época, comenta Rothbard que hay una
clara presentación y un resumen del análisis de Hume. Es decir, en sus conferencias sí se ve el vínculo con Hume, y es extraño, dice Rothbard, que luego en la riqueza de las naciones no. También lo comenta Wiener, como ya vimos. Así, en su conferencia, dice Rothbard, Smith había escrito que Hume prueba, y aquí cita Rothbard, ya en su conferencia Smith había escrito que Hume prueba que siempre que se acumule dinero, aquí viene, digamos, vínculo a las ideas de Hume en materia monetaria, siempre que se acumule dinero más allá de la proporción de mercancías en cualquier país, una cantidad de mercancías internamente, domésticamente, y se acumula más dinero que la proporción de mercancías, el precio de las mercancías aumentará. Entonces imagínense que hay un influjo, ¿no?, de metales. Entonces esos metales persiguen las mercancías que hay, hace que los precios entonces se eleven, el de esas mercancías, y entonces, ¿qué consecuencia tiene? Que este país, digamos, las cosas de este país se encarecen. Entonces, bueno, sigo leyendo la cita, venderá menos en el mercado exterior, y en consecuencia el dinero deberá salir a otras naciones. Ahí se va entonces, se encarecen los precios y se va el dinero. Pero por el contrario, sigue citando aquí Rothbard de Smith, que a su vez lo hace de Hume, o Smith comentando sobre Hume, pero por el contrario, siempre que la cantidad de dinero cae por debajo de esa proporción de bienes, el precio de los bienes disminuye, o sea, se abaratan las cosas, entonces el país vende más que otros en los mercados externos, y en consecuencia el dinero regresa en abundancia. Así, el dinero y los bienes se mantendrán cerca a un cierto nivel en todos los países. Esta cita que hace Smith, o que hace Rothbard, perdón, de las conferencias de Smith, bueno, para Rothbard muestra ese vínculo con la teoría monetaria de Hume, con la idea monetaria de Hume, que, digamos, Rothbard comenta que es mejor que nada, porque para él incluso es, digamos, no es tan buena como los aportes de Cantillon en esta materia. Bueno, continúa entonces Rothbard diciendo, incluso los admiradores modernos de Smith desesperan de su confusa y dispersa, así como desesperadamente inadecuada, teoría del dinero. O sea, incluso los que admiran a Smith, ¿no?, les parece extraño, se desesperan, ven como inadecuada, como confusa, la teoría del dinero y la teoría de las relaciones monetarias internacionales de Smith. Entonces, por ejemplo, comenta Rothbard que el profesor Petrella trata de explicar el posterior rechazo de Smith al mecanismo, o sea, trata de explicar por qué Smith, que ya en las conferencias de alguna manera muestra que hay un vínculo con Hume y sus teorías monetarias, porque hay un rechazo luego en Smith de ese mecanismo del precio flujo de especies de Hume. Entonces lo trata de explicar, ese rechazo a esas ideas monetarias de Hume, el mecanismo precio-especie, flujo, precio, flujo, lo explica como una reacción, ese rechazo lo explica como una reacción a la recepción de Hume a los supuestos beneficios laborales de los aumentos mercantilistas en la cantidad de dinero. Beneficios que Smith estaba ansioso por negar. Es decir, al parecer para Hume, en opinión de Hume, había un beneficio en la cantidad de dinero para el trabajo, para el trabajador. Hay un beneficio laboral de aumentar la cantidad de dinero. Eso era un beneficio que Smith estaba ansioso por negar. Entonces, al parecer, según la opinión de Petrella, esta diferencia entre Hume y Smith hace pues que Smith luego rechace las ideas de Hume en materia monetaria. Petrella cita en apoyo a esa idea una frase crítica de Hume que sigue una frase crítica de Hume que sigue el pasaje de las conferencias que acabamos de citar. O sea, luego de esa cita que Rothbard acaba de hacer sobre las conferencias de Smith, refiriéndose a Hume y su teoría monetaria, Petrella dice que cita otra parte de las conferencias de Smith
y dice, el razonamiento del señor Hume es sumamente ingenioso. Sin embargo, parece haber profundizado un poco en la noción de que la opulencia pública consiste en dinero. La opulencia pública consiste en dinero. Es decir, pareciera que se refiere al Estado, digamos que la opulencia del Estado se basa en aumento de la cantidad de dinero. Pero aquí entonces pareciera que ahí Smith está, digamos, criticando a Hume en opinión de Petrella, y al parecer por eso, pues luego se separa de esta es la opinión de Petrella, se separa luego de en la riqueza de las naciones se separa luego de su teoría monetaria, la teoría monetaria de Hume. Pero aquí Petrella intenta demostrar demasiado, dice de Rothbard. ¿Por qué Smith no podría simplemente continuar adoptando el mecanismo de flujo de especie-precio y luego repetir o desarrollar sus críticas a la posición de Hume, demostrando la inconsistencia de este último? O sea, lo que se pregunta aquí Rothbard es, pero ¿por qué si le parecía a lo mejor, en apariencia, pues, pues, en opinión, era favorable, le parecía interesante la propuesta de Hume sobre teoría monetaria para Smith? Porque si le parecía interesante, bueno, no lo desarrolló o lo siguió desarrollando y luego lo critica, lo que hay que criticar, dice Rothbard, ¿no? Bueno, y dice Rothbard que más bien, o sea, al contrario, parece claro que el misterio del abandono del mecanismo precio-flujo, propuesta, digamos, de Cantillon, pero que aquí Rothbard está diciendo que ya Hume la había tomado, aunque no perfectamente, pero la había tomado, y Hume y Smith eran cercanos, ¿por qué no la toma? Entonces Rothbard comenta que parece claro que ese misterio del abandono del mecanismo precio-flujo por parte de Smith, en opinión de Rothbard, o sea, la hipótesis de Rothbard, es que pudiera resolverse si nos damos cuenta de que ese deterioro particular en su análisis económico no fue único. Es decir, Rothbard ahora amplía el análisis y dice, bueno, lo que pasa es que no fue solo allí el error. Entonces, por eso es que no me parece raro que se haya equivocado en eso también. De hecho, dice Rothbard, hemos observado un deterioro fatal similar en su teoría del valor. Fíjense que ya cuando revisamos la teoría del valor de Smith, bueno, ya allí hay críticas de Rothbard, el valor objetivo, el valor costo de producción, etc. Las cosas valen por lo que cuesta producirlas, la teoría del valor-trabajo, etc. Y hay un deterioro fatal, dice, desde la época de las conferencias hasta la riqueza de las naciones. Parece plausible, dice Rothbard, que la causa de la decadencia en cada caso fuera la misma. Y volvemos aquí al tema que ya Rothbard ha comentado. El cambio de concentración de Smith del mundo real de los precios de mercado a la visión del equilibrio natural. Es decir, el tema que ya Rothbard ha comentado sobre esta pretensión de Smith de que todo tiende a un equilibrio natural a largo plazo y entonces los precios tienden al costo de producción, ese es el largo plazo y pareciera entonces que la economía es así de estática, visión pues bastante clásica, ¿no? Influencia clásica pues en el mainstream, parece, dice Rothbard, que la causa de la decadencia es esa. En cada caso, también así en la teoría monetaria de Smith, la decadencia es la misma, o la causa de la decadencia es la misma, que es que deja de ver el mundo real de los precios de mercado al tema del equilibrio natural a largo plazo, en opinión de Rothbard. El cambio del proceso del mundo real de mercado a centrarse en el equilibrio, en el estado de equilibrio, hizo que Smith, esto es lo que opina Rothbard, o sea, pasar del proceso del mundo real de mercado, que es lo que hace Cantillon, entender ese proceso, digamos, en la pequeña, ¿no? Un detalle, ese mecanismo interno de los precios y del mercado, a pasar ahora al estado de equilibrio, en opinión de Rothbard, hace que Smith se impaciente con el análisis del proceso, que era justamente el sello distintivo y el mérito del enfoque flujo de especies. Y para los austríacos este tema es muy importante porque, digamos, como fundamental, digamos, forma de analizar, manera de analizar las cosas,
Para los austríacos es muy importante ese detalle del proceso, ese proceso en lo pequeñito, esa microeconomía, y digamos el paso a paso, entenderlo en profundidad. Y bueno, digamos, Rothbard opina que Smith cambia todo eso por un análisis, digamos, que de la economía tendiendo a estados de equilibrio. Entonces, bueno, en opinión de Rothbard, esa misma pretensión, pues, o ese mismo estilo aplicado en todas las áreas, pues es justamente la causa de la falla, pues, ¿no? de la errónea de sus conclusiones o de su análisis. Y justamente ese es el sello distintivo y el mérito del enfoque flujo de especies de precio, que es el detalle, el proceso en lo pequeño. En cambio, dice Rothbard, Smith solo trata un mundo de dinero puro y asume que todos los países están siempre en equilibrio. Además, cualquier desviación del equilibrio monetario mundial se radica rápidamente, en opinión de Smith, dejando al mundo de nuevo en un estado de equilibrio que es prácticamente perpetuo. Entonces, esa es para Rothbard pues, la causa. Comenta Rothbard, pues entonces, que el enfoque de Smith en el largo plazo lo llevó a aplicar su teoría del valor costo-producción laboral general al valor del dinero. Es decir, ahora, para Rothbard, esa misma falla de pensar todo en el equilibrio, en el largo plazo, hace que Smith traslade sus ideas en cuanto al valor y al costo de producción o al valor trabajo al tema del valor del dinero. O sea, que pareciera que ahora, bueno, ¿por qué valen las cosas? Las cosas valen por el trabajo que llevan, ¿no? En opinión, digamos, de Smith. Ya lo vimos con la teoría del valor. Y entonces, ¿por qué vale el dinero también? Bueno, valdrá el dinero por lo que cueste producirlo. Entonces, el valor del dinero, es decir, el valor de esa mercancía metálica, que puede ser oro o plata, se convierte entonces, dice Rothbard, en la encarnación del costo laboral de producirlo. O sea, ¿por qué vale el dinero ahora? ¿Por qué vale el oro? ¿Por qué vale la plata? Por lo que cueste producirlo. Si cuesta producirlo poco, entonces vale poco. Si cuesta producirlo mucho, vale mucho. De esa manera, Smith intentó integrar el valor del dinero y otros bienes, asimilándolos a una teoría del costo laboral. Entonces, Smith, en The Wealth of Nations, escribe, cita Rothbard, leo la cita: sin embargo, el oro y la plata, como cualquier otra mercancía, varían en su valor. A veces son más baratas, a veces son más caros. Está bien. La cantidad de trabajo que cualquier cantidad particular de ellos puede comprar o ordenar, o sea, qué cantidad de trabajo puede comprar el oro o la plata, o la cantidad de los bienes que intercambiará, o sea, qué cantidad de bienes puede comprar el oro o la plata, porque depende siempre de la fertilidad o esterilidad de las minas. Es decir, si es más fértil la mina, pareciera que es más barato sacarlo, entonces debería valer menos. Si es, en opinión de Smith, ¿no? Si es más fértil, si es más estéril la mina, cuesta más sacarlo, entonces debería valer más. Entonces, cita o recuerda Smith, digamos, el evento de la llegada a Europa o el flujo que se da en Europa de toda esa riqueza de la América. Entonces, el descubrimiento, ya recordemos que también lo han comentado los autores, entre esos, pues, entre esos los escolásticos tardíos, ¿no? La escuela de Salamanca. Entonces, el descubrimiento de las abundantes minas de América redujo en el siglo XVI el valor del oro y la plata en Europa a un tercio de lo que había sido antes. Entonces, fíjense, en el siglo XVI, esa cantidad de oro o de metales que entra a Europa reduce el valor del oro y la plata a un tercio, dice Smith, de lo que había sido antes. Como costaba menos mano de obra llevar esos metales de la mina al mercado, o sea, cuesta menos producirlo, cuando se llevaban allí podían comprar o exigir menos mano de obra. Es decir, su poder de compra era más bajo porque costaba menos producirlo. Y está dejando, digamos, de ver Smith, en opinión de Rothbard,
que digamos, justamente cae el valor o el poder de compra del oro, no por lo que cueste producirlo, sino porque hay ahora más abundancia, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, aquí cita de la riqueza de las naciones, Rothbard, para destacar, digamos, o para mostrar esa pretendida, pues, vinculación entre el valor del dinero y el valor del costo de producirlo, el costo laboral, para Smith. Y así pues para los clásicos, ¿no? Muy bien. A ver. Ok. Seguimos, entonces, dice Rothbard, incluso los pocos economistas que elogian a Smith por adoptar realmente el mecanismo del flujo de especies de precios de Hume, reconocen que abandonó este enfoque al considerar un sistema monetario mixto que incluye billetes de banco, papel, moneda. Es decir, ahora Rothbard va a incluir como parte de su crítica la opinión de Smith sobre el papel moneda, ¿no? Sobre el papel que juega los billetes de bancos en la economía. Entonces dicen algunos economistas que me elogiaban, pues, o elogian a Smith sobre sus ideas monetarias cercanas a Hume, a la idea de Hume. Dicen estos economistas, pues, que lo abandona el enfoque por considerar, cuando ya incluye, pues, los billetes dentro de la economía. De hecho, aunque Smith se adhirió ocasionalmente a la teoría cuantitativa del dinero, aunque se adhirió ocasionalmente a la teoría cuantitativa del dinero en especie y el efecto que eso tiene sobre los precios, ¿no? Aquí la descarta por completo, dice Rothbard, y afirma que los billetes de banco convertibles siempre tienen el mismo valor que el oro y por tanto su cantidad siempre será la misma. Ahora está hablando del papel moneda respaldado en oro. Cualquier aumento de los billetes de banco por encima del total de la especie desbordará el canal de circulación. O sea, imagínense que ahora el banco imprime más que lo que tiene, digamos, en respaldo, y por lo tanto volverá a los bancos en lo que luego se denomina un reflujo, a cambio de una moneda que sale inmediatamente del país. O sea, se imprimen más billetes, ¿no? El valor de estos billetes cae. Imagínense que, digamos, el que ve que aunque aumenta esa cantidad de billetes, va y reclama el oro, y entonces el oro se va del país, ¿no? O sale del banco. Pues. Por lo tanto, volverá a los bancos en lo que luego se denomina un reflujo a cambio de una moneda que sale inmediatamente del país. Es decir, ese billete sale, circula y retorna al banco emisor. O imagínense que circulara al exterior y lo retorna al banco emisor, y entonces se reclama el metal que lo respalda y entonces el oro o la plata salen de las arcas del banco. Eso es una manera de ilustrar lo que quiere decir aquí Rothbard. Smith, por lo tanto, niega explícitamente que un aumento de los billetes de banco pueda elevar los precios de las materias primas. Entonces aquí, según Rothbard, Smith niega esa vinculación entre la inflación o el aumento general de los precios y el aumento de los billetes de banco. Pero ¿por qué, dice Rothbard, se pregunta, por qué Smith abandonó por completo la teoría cuantitativa aquí a cambio de semejante tontería? Bueno, se responde Rothbard, debido a la necesidad de Smith de integrar la teoría del valor sobre la base del costo laboral de producción. De nuevo, es forzar a Smith para el valor del dinero, forzarla, el valor del dinero también como, o sea, responder el valor del dinero con el valor o con el costo de producirlo, mejor dicho. Es decir, integrar toda la teoría del valor sobre la base del costo laboral de producción. ¿Por qué vale el dinero? Por lo que cuesta producirlo. Entonces, claro, aquí Rothbard va a decir, bueno, pero ¿cuánto cuesta producir un billete? Prácticamente nada. Entonces, si alguna vez admitió que un aumento en la cantidad de papel, si alguna vez admitió que un aumento en la cantidad de papel moneda, o sea, de billetes circulando, puede afectar los valores, incluso temporalmente, Smith habría tenido que admitir un enorme vacío en la teoría del costo de la mano de obra. ¿Por qué? Porque el costo laboral implica la impresión del papel moneda, obviamente.
no guarda relación alguna con el valor de cambio de ese dinero. Es decir, lo que está diciendo Rothbard aquí es que cuánto vale imprimir el papel moneda, prácticamente nada. Entonces, no tiene relación el poder de compra o el valor de cambio, ¿no?, de ese dinero, de ese billete, con el costo laboral o el costo de hacerlo. Entonces, claro, dice Rothbard que habría tenido que admitir entonces un enorme vacío en la teoría del costo de la mano de obra, si reconocía eso. Por lo tanto, el papel moneda, incluido el papel bancario, tenía que asimilarse estrechamente al valor del dinero metálico. Es decir, él tenía que, o sea, para Rothbard, Smith tenía que dejar unido el valor del billete al valor del metal, para entonces seguir sosteniendo su idea de que entonces el valor del metal es lo que cueste producirlo. Entonces, bueno, el billete valdrá lo que cuesta producir el metal, ¿no? Lo podemos ver así. Porque entonces si él se fijaba solo en la producción del mero papel moneda, se da cuenta que no hay prácticamente nada de costo, entonces no debería valer nada. Eso es lo que quiere aquí decir Rothbard. Adam Smith escribió en una Gran Bretaña del siglo XVIII, dice Rothbard, o sea, 1700, los 1700, donde prácticamente todos sus predecesores habían denunciado la nueva institución de la banca de reserva fraccionaria como inflacionaria e ilegítima. Recordemos que Rothbard es de la propuesta, digamos, de la banca al 100%. Es decir, no está de acuerdo con la reserva fraccionaria. Entonces, aquí dice Rothbard que Smith escribía en un siglo donde todos sus predecesores habían criticado la institución de la banca de reserva fraccionaria porque era ilegítima y era inflacionaria, ¿no? Entonces, de alguna manera como para decir, bueno, Smith ahora sale a favor de la banca fraccionaria y entonces, ¿cómo es eso, no? Bueno, su amigo David Hume había pedido el repudio, esto lo vimos cuando estudiamos a Hume, el repudio radical de la institución en nombre, entonces, a favor de la banca de reserva al 100%. Otros escritores importantes han adoptado la misma posición. Jacob van der Linde en su Money Answers of All Things y Joseph Harris bueno, que por cierto era maestro de la SECA, ¿no?, de la Royal Mint, de la Casa de Moneda británica. También ha escrito a favor de la banca al 100% en su obra Upon Money and Coins. Harris, dice aquí Rothbard, había declarado que los bancos eran convenientes siempre que no emitieran letras, o sea, papel moneda, sin un equivalente en tesoro real, o sea, sin el respaldo, pero que sus aumentos de crédito, si aumentaban más, digamos, la circulación de su papel moneda, más allá de ese límite, entonces son inflacionarios y pondrían en peligro el propio crédito de los bancos. Esas son, digamos, ideas que Rothbard destaca para, digamos, como respaldando la banca de reserva al 100%, ¿no? Entonces comenta pues que si Smith hubiera continuado esos pasos de los predecesores, su autoridad y prestigio dominantes podrían haber logrado una reforma, o sea, porque Smith fue influyente, ¿no? Evidentemente, llamado padre de la economía, por ejemplo, una reforma fundamental del sistema bancario de reforma accionaria. Lo que dice que Rothbard es que si Smith no se hubiese distanciado de esas ideas de sus predecesores, posiblemente hoy, pues, digamos, tuviéramos una banca más al 100%, ¿no? O sea, habría logrado una reforma fundamental del sistema bancario de reserva fraccionaria. Pero desafortunadamente, dice Rothbard, Smith, en su necesidad de fusionar toda la teoría monetaria, dice Rothbard que Smith, en su necesidad de fusionar toda la teoría monetaria, en un enfoque de costo laboral, o sea, quiero fusionar la teoría monetaria a mi propuesta de teoría del valor, y que el valor es igual al costo de producirlo, el costo o el valor, la teoría de valor trabajo, en su necesidad de funcionar todo el enfoque, la teoría monetaria, un enfoque de costo laboral de producción a largo plazo, abandonó la teoría cuantitativa y el mecanismo de precio de flujo de especies en la discusión sobre el papel moneda. Para Rothbard, Smith abandona esta idea, empeñado Smith en, digamos, que el valor también del papel moneda es el costo de producirlo.
pero es el costo de producir el metal a largo plazo. De este modo, en opinión de Rothbard, puso Smith la teoría económica una vez más en un camino erróneo y fatídico al abrazar la institución del crédito de reserva fraccionaria. Es decir, para Rothbard, como Smith de alguna manera abraza, apoya la idea de la banca de reserva fraccionaria, en opinión de Rothbard, vuelve Smith a, digamos, a entrar en un camino erróneo y fatídico. Smith, o sea, para Smith ya ese crédito, o sea, la emisión de papel moneda, no la considera inflacionaria y pasó a esbozar una de las principales defensas del papel moneda, que todavía se mantiene hasta el día de hoy, dice Rothbard, que el oro y la plata son meras existencias muertas que no logran nada. Es decir, la crítica de alguna manera al patrón oro, ¿no? Son meras existencias que no logran nada, existencias muertas, en opinión de Smith, y eso lo destaca Rothbard como digamos, criticable, como erróneo. Los bancos, al sustituir sus billetes en metálico por billetes, o sea, al sustituir, digamos, la moneda por billetes, ¿no? Por papel moneda, permiten al país convertir una gran cantidad de ese stock muerto en stock activo y productivo. Es decir, en opinión de Rothbard, es criticable esta idea de Smith de que, bueno, los bancos, digamos, al emitir papel moneda y sustituir entonces el dinero mercancía de la economía, entonces ese stock muerto, que es el dinero mercancía, lo convierte en activo y productivo. Es decir, de nuevo la idea de que inyectar billetes a la economía, o sea, papel moneda, imprimir dinero, lanzarlo al torrente de la economía, va a estimularla y la va a hacer, digamos, productiva. Esa es la base de esto. De hecho, cita aquí Rothbard, Adam Smith se entusiasmó con el papel moneda, que comparó sus logros del papel moneda, con proporcionar una especie de autopista a través del aire. Entonces cita Rothbard, el dinero de oro y plata que circula en cualquier país puede compararse muy propiamente a una carretera que, mientras circula y lleva al mercado a toda la hierba y el maíz, o sea, toda la producción, no produce ni un solo montón de ninguno de ellos. Es decir, es estéril el oro y la plata. Las juiciosas operaciones bancarias, al proporcionar una especie de vagón de paso por el aire, es decir, el billete, permiten al país convertir, por así decirlo, gran parte de sus carreteras en buenos pastos y campos de maíz, y así aumentar considerablemente el producto anual de su tierra y su trabajo. Es decir, fíjense, aquí lo que está diciendo, o lo que quiere destacar para esta cita es el oro y la plata son estériles, y el comercio es el comercio, y lo que produzca el país es lo que produzca el país. Y ellos no lo influyen en nada. En cambio, el papel moneda pareciera que sí tiene ese poder multiplicador. Es decir, se convierte en una carretera que a su vez ayuda a aumentar el producto anual de la tierra y del trabajo. Es decir, genera más trabajo, genera más producción, más pastos o mejores pastos, más campos de maíz y tal, mejores campos de maíz. Eso es lo que está aquí destacando Rothbard de esta cita de Smith. O sea, pareciera entonces que el oro y la plata pues son estériles y, bueno, es más fértil el papel moneda. Adam Smith no se dio cuenta, dice Rothbard, de que las existencias de oro y plata estaban lejos de estar muertas. Por el contrario, desempeñaban la función vital de ser una mercancía monetaria, entre otras funciones, brindando a cada miembro de la sociedad un seguro contra la inflación del papel moneda, ya fuera lanzada por el gobierno o por los bancos. Es decir, aquí lo que está diciendo es que tanto los bancos o sea, tanto el gobierno como los bancos pueden generar inflación cuando imprimen billetes, ¿no? Cuando imprimen papel moneda. Entonces lo que está diciendo Rothbard, es que Smith no se da cuenta que más bien la labor del oro y la plata es ese seguro contra la inflación, es amarrarle las manos a los bancos y al propio gobierno, y eso ya es suficiente valor o aporte a la sociedad, ¿no? Entonces no son existencias muertas, sino que hacen ese papel vital de protegernos de la inflación. El stock de oro, en resumen, realiza un servicio de reserva de valor y Smith lo pasa por completo por alto. Es decir, Smith
obvia, en opinión de Rothbard, que el aporte del oro a la sociedad es esa reserva de valor. La crítica de Smith a la especie como stock muerto, al oro, ¿no? Por ejemplo, a la plata como stock muerto, también se deriva de su creencia de que el dinero no es una mercancía. Creencia de que el dinero no es una mercancía que sirve como medio de intercambio, sino un reclamo, un signo, un vale para comprar. O sea, fíjense, dice Rothbard que digamos, esa opinión de Smith sobre que el oro y la plata son un stock muerto, dice Rothbard que también deriva de la creencia que Smith tiene de que el dinero no es una mercancía para intercambio, o sea, que sirva como medio de intercambio, sino es un vale para comprar. O sea, no es un medio de intercambio, sino es que el billete es un vale para comprar, ¿no? En cambio, el dinero mercancía, pues no es un medio de intercambio, en opinión de Smith, ¿no? Sino un reclamo, un signo, un vale para comprar, es el dinero. Bueno, continúa aquí Rothbard. Cita al economista francés Charles Rist como muy crítico con el enfoque del stock muerto y su influencia en generaciones posteriores. Entonces cita a Rothbard de Rist. Esta idea fue aprovechada con extraordinaria presteza y obtuvo gran aceptación. Esta idea dominó el pensamiento de los escritores ingleses en el siglo XIX. La creencia de que el uso del dinero metálico es un sistema retrógrado y costoso que debe desalentarse por todos los medios posibles está firmemente arraigada en el pensamiento británico sobre moneda y banca. El uso del cheque y el billete de banco, es decir, el dinero bancario, se consideró durante mucho tiempo solo desde este punto de vista. Estos dos instrumentos fueron considerados simplemente como medios de economizar dinero. O sea, no hace falta usar el oro y la plata. Se tomó la idea como guía de la política monetaria del país y de ella se extrajeron las conclusiones más desastrosas. Es decir, aquí está criticando Rist a esa influencia que Smith tuvo en estas ideas, digamos, favorables al billete o al papel moneda, y viendo el stock, viendo al oro y la plata como stock muerto, la influencia que esas ideas tuvieron sobre las generaciones posteriores, prácticamente del siglo XIX, británico, pensadores británicos, sobre moneda y banca. Y lo considera un error, pues una causa de conclusiones desastrosas. Muy bien. Y con esa idea termina Rothbard la crítica que hace de las opiniones o de las ideas que desarrolla Smith sobre el dinero, o sobre la teoría del dinero de Smith. Luego vendrá Rothbard a hablar o a criticar el mito del laissez-faire, cuestión que revisaremos en la próxima sesión. Muchas gracias.